Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy quiero hablarles, voy a contarles de un tema que no es tan afín a mi carrera, no es afín a mi carrera, pero pienso que es muy importante que todos lo tengamos en cuenta porque es muy afín a nuestras vidas, es indispensable en nuestras vidas, para el buen desarrollo de nuestras vidas, pienso yo. Eh, bueno, como ustedes bien lo saben, estamos llevando las clases online por el tema del coronavirus. Entonces quiero compartirles el tema que tratamos hoy en mi clase de familia y bioética. Eh, Hoy, como les estoy contando, hablamos del amor. Hicimos un pequeño debate en torno al amor y el profesor nos indicó nos citó algunos apartados que les pienso compartir como un pequeño resumen y también de como la construcción de toda la clase. Entonces, bueno, en principio hablábamos de que en nuestros tiempos el amor se limita a un amor de pareja, donde de pareja no simplemente o sea, yo no me refiero en pareja a un hombre y una mujer, porque siento que estaría excluyendo a las demás personas. Como lo decía, yo pienso que ahorita cada quien es libre de elegir con quién desea pasar el resto de su vida, o cada quien es libre de escoger qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Esto en torno al libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Porque eh, el Estado no debe regir su vida ni moldearlo, decirle cómo debe usted trazar su futuro, ¿no? Eh, bueno, volviendo al tema, entonces les hablaba de que hoy en día eh, el amor que se da entre parejas, independientemente de la pareja, hombre, hombre, mujer, mujer o mujer, hombre, eh, el físico pareciera que fuese indispensable, pareciera que las personas simplemente se fijaran en el físico y que éste jugara un papel muy importante y que las relaciones sexuales constituyeran una mayor expresión. Pero, pero también hablábamos de que en realidad la gente nunca se pregunta eh, qué busco en una mujer, qué busco en un hombre cuando inicio una relación amorosa. Hay personas que dicen, eh, lo que yo busco es olvidar a mi pareja anterior, lo que yo busco es no estar solo, no sentirme solo, o simplemente quiero, quiero satisfacerme sexualmente, o, o recibir regalos, invitaciones, en fin, diversas cosas que pues bueno, hay personas que piensan que eso no es así, hay personas que, que piensan que el amor no es simplemente eh, esperar algo de la otra persona, sino dar de sí, dar de mí, o sea, entregarme en sí a otra persona en la cual yo vea. Eso sí, obviamente uno se da cuenta a quién puede entregar su amor y a quién no, pero es entregarlo sin recibir nada a cambio. O sea, sin esperar que la otra persona le vaya a dar nada a uno, sino cuando uno comete ese acto que es indispensable en nuestra vida para no sentirnos encerrados, para no estar encerrados en mí mismo, para dejar ese egoísmo, sino ya no preocuparme por mí, sino preocuparme también por las demás personas. Entonces, eso que les estoy diciendo se centra un poco más en una diferenciación que les voy a hacer más adelante, que es para como para tarea de mi clase de familia y bioética, que, que voy a hacer esa diferenciación, pero esa diferenciación se da entre, el, entre el amor de Eros y el amor de Ágape. Entonces, bueno, eh, entonces les estaba hablando de que hoy en día en las relaciones a veces únicamente prima la satisfacción del momento, el mero contacto sexual, eh,
o la relación de la noche y ya, amores de barra como lo planteaba el profesor. Lo que yo les decía antes, hoy en día ya parece que no existe, que fueran las relaciones simplemente por intereses económicos o por cualquier tipo de interés, donde uno ya no se preocupa más por la otra persona a la cual se dice amar, sino que es egoísta y se preocupa simplemente por uno mismo y por nada más. Por esto se habla de que nuestra autoestima, o sea, nos sentimos encerrados y por dentro estamos vacíos, eh, deteriora nuestra autoestima. Entonces, hay que preguntarse bien cuando uno va a iniciar una relación qué es lo que realmente espero de una mujer, qué es lo que realmente quiero en una mujer o por qué la quiero, qué es lo que tiene que ligarse. Como lo decíamos en clase, puede que sea el conocimiento mutuo, compartir aficiones, familia, entretenimiento, ternura, no sé, diversas cosas que pueden influir en este tema. Pero en todo caso, siempre debe primar el respeto hacia la otra persona y la libertad o ese libre albedrío de Dios, que Dios nos dio para que cada uno escojamos con quién pasar el resto de nuestras vidas o al menos con quién compartir una parte de nuestras vidas, que eso es muy importante. Entonces, bueno, ya me estoy extendiendo mucho porque como les digo, también estoy haciendo este video con fines académicos porque es como una tarea para diferenciar el amor de Eros y el amor de Ágape. Pero pues como lo voy a subir a redes sociales, quiero como contextualizarlos y como compartir con ustedes esta experiencia, que no sobra, ¿verdad? A los que les interese ver el video. Eh, entonces, voy a empezar con el amor de Eros. Eros, el término Eros proviene de la antigua Grecia eh, y hacía referencia al acto sexual y al éxtasis momentáneo que conlleva. Entonces, sin embargo, no se puede definir necesariamente como una manifestación del amor, porque el amor es algo mucho más. El amor no es simplemente placentero, el amor no es simplemente el acto de placer y ya. Entonces, el amor simplemente es vivir para otra persona o estar en una búsqueda permanente del bien de esa otra persona, de su felicidad. Eh, no sé, la relación sexual exige mucho más que simplemente placer. Pero en el lenguaje de Eros, como les decía, hace referencias a ese acto sexual y al éxtasis momentáneo que conlleva, pero como tal no a ese amor en sí que encierra todo. Entonces, porque como les decía, es mucho más que simplemente placer. Eh, eh, bueno, entonces decíamos que el placer sexual es un sentido verdadero que debe ser vivido, en primer lugar con toda libertad, que la persona esté en libertad de elegir con quién lo quiere hacer y con quién no, sin ninguna presión. No se trata de una imposición, cada quien debe elegir con quién estar y con quién no. Esto es lo que dice, esto no son mis palabras, estoy citando el lenguaje del amor de Eros. La vivencia del acto en sí no debe desagradar al otro. Todo debe ser recíproco, todo debe ser algo que de lo que tú me das yo te doy. Entonces, ese es el amor de Eros, resumido muy completamente eh, a lo que les vengo contando, pero en sí todo se centra al acto sexual. Siempre debería ser una búsqueda consciente de la felicidad, pero esa búsqueda de la felicidad debe ser en torno a otra persona, a esa otra persona que yo estoy amando, no en torno a mí mismo, ¿no? O sea, ahí es cuando ya uno deja ese egoísmo
como yo les decía anteriormente, uno ya empieza a pensar en otra persona. Hay que cuidar siempre que el sexo no es buscarse a uno mismo, es decir, buscar solamente el propio placer antes que el de mi pareja. No, no, no. Es también hacer que mi pareja se sienta bien, que se sienta cómoda, que se sienta a gusto. O sea, ya pensar no en uno, sino en la otra persona. Entonces, bueno, en eso más o menos se centra el amor de Eros, pero el amor de Ágape, y para hablar de Ágape, como lo hicimos en la clase, vamos a citar al Papa Benedicto XVI. Entonces, el Papa expresó claramente que el desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo definitivo. O sea, el amor es lo más alto, el amor es lo que encierra todo, lo que nos envuelve en totalidad, en su totalidad. Y esto implica una exclusividad, según el autor que estoy citando. Y este amor debe ser para siempre, debe ser eterno, debe ser con la persona que yo elegí, debo, o sea, la persona que yo elegí, con la que yo elegí pasar toda mi vida, esa persona es por la cual yo me voy a preocupar, por la cual yo prácticamente voy a dar mi vida, por la cual me desvivo, porque ya pienso más en ella y no estoy pensando en mí, sino estoy pensando en su felicidad. Ese es el amor de Ágape. Eso es lo que nos dice el Papa Benedicto XVI lo que nos dejó en sus escritos, digámoslo así. El amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definitivo. El amor tiende a la eternidad, como ese amor que yo tengo hacia Dios, decía él claramente. Porque ciertamente el amor es el éxtasis, pero no es el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia la liberación en la entrega de sí, hacia entregarse uno hacia otra persona, o sea, no estar uno encerrado en mi yo interior, en que yo solo me quiero a mí, en que solo pienso en mí, sino ya exteriorizarse y empezar a pensar en otras personas. Esto claramente no es... Esto estoy citando al Papa Benedicto XVI, que es el que dejó como esta idea sobre el amor, que es el amor de Ágape del cual les estoy hablando. Entonces, bueno, también se hablaba que el amor llega a su plenitud, la esencia del amor y la existencia humana en general llegan a su plenitud cuando uno empieza, cuando uno se deja de pensar en uno mismo y empieza a pensar más en esa otra persona, como que se desvive por la otra persona, ¿verdad? Cuando usted ya empieza a dejar de pensar en usted, sino a pensar en buscar la felicidad de la otra persona, en cómo hago para que esa persona se sienta feliz, no solamente en la vida en desarrollo, en la vida social, sino también se liga al acto sexual, a que no solamente busco mi placer, sino busco el placer de la otra persona también. Esto es muy importante porque, como lo decíamos, eh, la sexualidad o el sexo no, no es, no debe jugar un papel tan importante, pero también debe haber como esa, como esa, ¿cómo decirlo? Digámoslo en términos abruptos, como esa malicia, como que entre pareja, eso sí, primando siempre el respeto del uno hacia el otro, en esa eternidad de que yo elegí a esta persona para convivir con ella la eternidad, para respetarla, para amarla, para, digamos como lo decíamos antes, desvivirme por esa persona. Entonces también se debe ligar ese acto sexual, también ese placer, esa reciprocidad que también se debe dar en el acto sexual, para que no se torne una relación aburrida.
Esto ya es un poco, ya no es tan citado al autor del cual les estaba hablando, sino esto ya es como una inferencia lógica que hago acerca del tema. Bueno, el amor de Ágape integra el amor de Eros. O sea, como que se integran entre sí, se juntan entre sí para lograr el amor en su, en su totalidad, o el amor, o esa expresión de amor, ese sentimiento de amor en su plenitud, en completa plenitud. Entonces el amor de Ágape integra el amor de Eros, elevando el simple placer sexual a una búsqueda de la felicidad del otro, no de manera momentánea, no de manera fugaz, sino de una manera permanente, con una proyección hacia la eternidad, en la medida que lo une con el amor hacia Dios. Entonces, espero, no sé, les parezca interesante el tema, quieran profundizar. Es muy bueno que lean al Papa Benedicto XVI en estos temas. Eh, es, quiero también hacer alocución a que los papas no solamente hablan de religión, no solamente hablan de cristiandad ni de cosas ligadas a su profesión, sino que también hace poco leí un texto del Papa actual, el Papa Benedicto XVI. Él escribe sobre las sobre cómo los estados están violando los derechos de las personas y por qué las personas deberían ser libres, porque aunque no lo crean, aún en algunos países del mundo hay esclavitud y hay vulneración de derechos humanos que son muy frecuentes, que la gente aún está en un estado de inferioridad y en un estado de esclavitud y en un estado deteriorable que es reprochable ante cualquier sociedad. Pero es muy bueno que lean también a estas personas, que son personas muy, ¿cómo decirlo? Muy educadas, son personas muy cultas, ¿verdad? Entonces, no sé, espero les guste y bueno, felicidades, feliz noche para todos.